Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Todas las semanas estamos aquí en la TV Cooperativa para contarles lo importante, lo último que ha sucedido en nuestra América Latina en materia de política social y también económica. Nos vamos de América Latina porque le comentamos lo que sucedió en Madrid. Se trata de la 15ª Asamblea Euro-Latinoamericana que se desarrolló entre el lunes 24 y el jueves 27 de julio de este año, por supuesto. El parlamentario uruguayo Mario Colman, presidente del Parlasur, encabezó la delegación externa. Vamos a escuchar y ver de qué se trató esta nueva asamblea. Hemos concluido la 15ª Asamblea del Eurolat, celebrada en Madrid desde el 24 al 27 de julio, con un sólido compromiso de impulsar y fortalecer la cooperación entre América Latina, el Caribe y Europa. Durante este encuentro abordamos asuntos vitales provenientes de los informes y recomendaciones preparados por las comisiones y grupos de trabajo del Eurolat. Temas como la lucha contra el discurso de odio, la regulación de las plataformas digitales, el acceso al agua, la lucha contra el crimen organizado, la reanudación después de la pandemia del COVID-19 y la importancia de los acuerdos comerciales que recibieron una especial atención durante la sesión. Además, enfatizamos la importancia de revitalizar el multilateralismo y la necesidad de fortalecer la asociación estratégica birregional entre nuestras regiones. Basándonos en principios, valores e intereses compartidos, buscamos continuar fomentando la colaboración y el progreso conjunto. Como parte de este compromiso, desde el Parlasur esperamos la conclusión del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, fortaleciendo aún más nuestros lazos y nuestra colaboración. Por eso, sigamos trabajando juntos, no como simples espectadores de un mundo complejo, dinámico y lleno de incertidumbres, sino como agentes del cambio, forjadores de nuestro destino y constructores de un futuro más prósperos para nuestras regiones. Muy bien, continuamos. Ecuador se prepara para los comicios extraordinarios que se van a realizar el 20 de agosto, luego de que el banquero presidente Guillermo Lasso optara por la disolución del Parlamento y llamara a elecciones anticipadas. Todas las encuestas coinciden que la ganadora será la correísta Luisa González. Ecuador se prepara para los comicios extraordinarios que se celebrarán el 20 de agosto, luego de que el banquero presidente Guillermo Lasso optara por la disolución del Parlamento y convocara a elecciones anticipadas. Todas las encuestas coinciden que la ganadora será la candidata del correísmo, Luisa González. El vencedor de estos comicios estará menos de 2 años en el poder, pues solamente completará el periodo actual, que termina en mayo de 2025. Lasso no participa en las elecciones. Las 8 encuestadoras coinciden en poner a Luisa González primera y a Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de Moreno, o Fernando Villavicencio, cercano a Lasso, en el segundo lugar, que califica para la segunda ronda, pero bien podría pasar a un eventual balotaje el dirigente indígena Yacu Pérez. Luisa González, abogada, exasambleísta y exfuncionaria de confianza del gobierno de Correa, suma una intención de voto proyectado del 38% en el voto válido. Yacu Pérez se lanza sin el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que lo apoyó en las presidenciales de 2021.
El clima es de fuerte apatía política y hay altos niveles de indecisión, pese a lo cual se espera que 13,4 millones de electores acudan a las urnas para elegir presidente y vicepresidente y a 137 miembros de la Asamblea Nacional. Si ningún candidato supera el 40% y 10 puntos de diferencia con el siguiente, deberá celebrarse un balotaje. Estas elecciones encuentran al país en una profunda crisis de inseguridad. En solo 6 años se han quintuplicado las muertes y ya son varios los políticos que han sido asesinados en los últimos meses. Según Latinobarómetro, la insatisfacción con la democracia en Ecuador pasó de 48,4% a 90% entre 2017 y 2020. La divulgación del espionaje contra el expresidente Rafael Correa impacta de lleno en la campaña presidencial. La empresa de seguridad española Undercover Global lo habría espiado para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y dio pie para que Correa ponga en contexto la persecución judicial que vive desde que dejó el cargo en 2017, razón por la cual permanece exiliado en Bélgica, impedido de regresar a su país sin riesgo de ser detenido. El proceso electoral llega en un momento difícil para el Ecuador, ante la crisis de inseguridad que se extiende por el territorio, con un alto índice de asesinatos y delitos como extorsiones y robos que expulsan a miles de ecuatorianos que ven en la migración la única solución a sus problemas. Y para peor, se teme la anunciada llegada del fenómeno del Niño, que golpearía al litoral ecuatoriano en plena transición del nuevo gobierno. El mismo día de las elecciones, los ecuatorianos votarán un plebiscito sobre el cese de las actividades extraccionistas. Los daños ambientales de estas ponen en riesgo no solo la biodiversidad de la región, sino también la forma de vida de los indígenas que la habitan. Veamos el informe. El Parque Nacional Yasuní, en el corazón de la selva ecuatoriana, alberga una biodiversidad única del mundo. Según el Ministerio del Medio Ambiente, más de 650 especies de árboles y cientos de especies de aves, reptiles, peces y mamíferos están en peligro. Este parque también es el hogar de pueblos indígenas autónomos y con escaso contacto con el exterior. Temen que las prospecciones petrolíferas y la minería de oro destruyan su forma de vida. Si alguien viene a invadirse, están invadiendo a nosotros. Porque el gobierno desde el escritorio mira, hay árboles nomás, no hay nada, entonces vamos a abrir otra plataforma, pero no hay árboles, vivimos nosotros, viven animales y viven los tagueiros tarumenales. Detrás de cada árbol hay un ser también, y este ser somos nosotros. Desde hace más de 6 años, la petrolera estatal Petroecuador opera en este territorio. La compañía asegura que lo hace de la forma más sostenible y que cada plataforma tiene hasta 39 pozos para minimizar el espacio que ocupan. Según Petroecuador, el país podría perder casi 14.000 millones de dólares durante las próximas 2 décadas y miles de puestos de trabajo si no se les permite seguir perforando en esta región. No es moral que paremos una industria que puede generar un montón de oportunidades a gente que no tiene oportunidades. El gobierno del presidente Lasso asegura que de aprobarse el referendo tendría efectos catastróficos en la economía. No obstante, el Ejecutivo destaca que no hará campaña en contra. La primera pausa, aquí se la presentamos en Informe del Sur, no sin antes contarles nuevamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage. Muchas gracias, ya volvemos. Volvemos de este segundo bloque. Nos ocupamos de Colombia porque su presidente ha asegurado o tiene la expectativa de que la tregua con el Ejército de la Liberación Nacional llegue a buen puerto y asegura precisamente que los colombianos necesitan este proceso para poder vivir en paz. Lo vemos.
A solo 2 días de iniciarse el cese el fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el presidente Gustavo Petro aseguró que tiene expectativas para que este compromiso de paz tenga frutos en la búsqueda de la paz total en Colombia. Agregó que el acuerdo de paz fundamental es entre la sociedad desarmada de Colombia, que es la mayoría de la ciudadanía, que necesita ponerse de acuerdo para poder convivir en paz en el país. Con el ELN, ojalá fructifique. De ellos dependerá, más que de nosotros. De nosotros dependerá una serie de exigencias que hemos visto, de solicitudes, de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones. Han hablado de un acuerdo nacional. No es un acuerdo, y aquí alguien lo dijo muy bien, entre un grupo armado y al final otro que es el Estado, que también está armado. Pero no es entre armados como se construye la paz. Durante el diálogo social por la seguridad, la paz y la vida que se realizó en el departamento Arauca, el jefe de Estado aseguró que lo más revolucionario y democrático para los grupos armados ilegales es dejar el poder del arma para darle poder al pueblo. La paz empieza porque la población pueda adquirir, retomar sus derechos fundamentales. Porque la población se vuelva la dueña del territorio en su diversidad. ¿Quién es el poder en Arauca? Pues la paz será que el poder en Arauca sea el pueblo araucano. Esa es la paz. Y eso es lo que este gobierno quiere que se produzca en realidad. Finalmente, el jefe de Estado instó a la población a recuperar su esencia agrícola y a emprender proyectos agroindustriales, al tiempo que pidió apoyo de la industria petrolera que se beneficia con los recursos de este departamento rico en hidrocarburos. Volvemos con más información. Ahora nos metemos con Brasil, donde un nuevo informe oficial brinda un panorama de 4 años de paralización de las demarcaciones de tierras en los pueblos indígenas. También incremento de conflictos, invasiones de territorio y desmantelamiento de las políticas públicas dirigidas a estos habitantes y de las instancias encargadas de la vigilancia y protección de los territorios. Lo vemos. Durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro se registró en Brasil un total de 3.552 muertes de niños indígenas de 0 a 4 años, 835 de ellos el año pasado. Un nuevo informe oficial brinda un panorama de 4 años de paralización total de las demarcaciones de tierras indígenas, incremento de conflictos, invasiones de territorios y desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas y de las instancias encargadas de la vigilancia y protección de sus territorios. El informe recoge datos sobre violaciones a los derechos territoriales indígenas como conflictos, invasiones y daños a territorios, violencias contra la persona como asesinatos y amenazas y violaciones por omisión de las autoridades públicas como la falta de asistencia en las áreas de salud y educación, mortalidad infantil y suicidios. Estamos ante un escenario de horrores. Son horrores cometidos contra las personas, la naturaleza, los espíritus, contra todos los pueblos. Fue un gobierno criminal que cometió una serie de abusos, excesos absurdos y que han quedado impunes, señaló Lucía Elena Rangel, coordinadora del informe del Consejo Misionero Indígena. Los casos de violencia por omisión contra los pueblos indígenas sistematizados en el informe son de los más sorprendentes, remarcando alarmantes datos sobre la falta de asistencia por parte del gobierno que generó la crisis humanitaria que afecta al pueblo Yanomami en el estado de Roraima. Debido al mercurio, hoy los amazónicos beben agua de río contaminada, señaló Julio Yecuana, presidente de la Asociación Indígena de Roraima, quien resaltó que el actual gobierno tiene que crear estrategias para enfrentar a la minería ilegal.
En 2022, la postura antiindígena del gobierno de Bolsonaro también se reflejó en el aumento de los conflictos por derechos territoriales, la explotación ilegal de recursos, las invasiones posesorias y los daños al patrimonio de los pueblos originarios. Sumaron 309 casos en al menos 218 territorios indígenas en 25 estados del Brasil. En Mato Grosso do Sul, Maranhão y Bahía, los conflictos resultaron en asesinatos, muchas veces con la participación de fuerzas y agentes policiales. El 62% de las 1.391 tierras indígenas y los reclamos territoriales existentes aún no están regularizados. Todas las muertes que se dieron en ese periodo de indigenistas, indígenas, mujeres, niños, son el resultado de la enorme irresponsabilidad que cometió el gobierno de Bolsonaro en ese tiempo. Muy bien, ahora nos vamos a Guatemala, donde tras las elecciones del pasado 25 de junio, este país vive una profunda crisis constitucional. El Tribunal Supremo Electoral rechaza investigaciones de la Fiscalía en su contra, mientras tanto presiona al suspender al movimiento Semilla, que según las encuestas su candidato Bernardo Arévalo es el favorito para ganar el balotaje el próximo 20 de agosto. Lo vemos. Tras las elecciones del pasado 25 de junio, Guatemala vive en un estado de crisis constitucional. La negativa del Tribunal Supremo Electoral a la Fiscalía del país sobre la suspensión de la personalidad jurídica del movimiento Semilla ha provocado un conflicto entre las dos instituciones del Estado. El organismo electoral denuncia que enfrenta varias investigaciones de la justicia mientras prepara el balotaje presidencial del 20 de agosto. Y estamos siendo investigados, llamémoslo así, por alrededor de 13 distintas investigaciones, como en 3 o 4 fiscalías distintas. La pesquisa de la Fiscalía contra Semilla llega mientras el reciente sondeo de la encuestadora Sid Gallup indica que el candidato de la agrupación Bernardo Arévalo tiene más posibilidades de convertirse en el próximo presidente del país. Así que esa es la intención de voto. Bernardo Arévalo tendría un 63% de intención de voto, Sandra Torres un 37%. La formación política denuncia una persecución en su contra desde el pasado 12 de julio, cuando la Fiscalía ordenó suspender su personalidad jurídica por irregularidades en el proceso de constitución del partido. Aunque luego la Corte de la Constitucionalidad del país otorgó un amparo provisional contra la medida, Semilla presentó este miércoles una apelación de amparo contra la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal, que no le otorgó amparo provisional. Y tiene como fin específico que la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal en materia constitucional, revierta la decisión y nos otorgue el amparo provisional que deje en suspenso el recurso deje en suspenso la resolución donde se nos negó el recurso de reposición y por ende la resolución del 12 de julio, cuya finalidad era suspender y cancelar la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. La crisis postelectoral también ha acaparado la atención de los organismos regionales. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió en la ciudad de Guatemala con representantes del Congreso y el Tribunal Supremo Electoral y organizaciones sociales. El organismo consta de un peso político sobre los procesos electorales en la región, aunque algunos de sus pronunciamientos, sobre todo en los comicios presidenciales del 2019 en Bolivia, fueron después rechazados por los organismos independientes. Muy bien, con esto vamos a una nueva pausa en Informe del Sur y ya continuamos con el último bloque. Gracias. Volvemos, hablemos de nuestro país. Se cumplió finalmente con un pago de 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional por medio de yuanes y también por medio de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina de 1.000 millones. El actual ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, habló al respecto. Lo escuchamos.
Después de que el viernes pasado los equipos del Ministerio de Economía y Banco Central de Argentina y el staff del FMI llegaron a un entendimiento para la revisión de los objetivos y las metas del acuerdo de refinanciación de deuda firmada en marzo de 2022, este lunes el titular de Hacienda anunció que Argentina utilizará el swap de yuanes pactado con el gobierno de China para pagar el próximo desembolso al Fondo Monetario Internacional. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, el ministro subrayó que el pago al FMI y el desembolso que llegará tras las PASO representan una enorme tranquilidad para mirar el funcionamiento de los mercados argentinos. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo se agregó la peor sequía de la historia, que nos costó más de 20.000 millones de dólares de nuestras exportaciones para este año. Por otro lado, durante su comparecencia, criticó el crédito de 44.000 millones de dólares asumido por la administración precedente de Mauricio Macri. El acuerdo con el fondo es probablemente la peor herencia del gobierno anterior, básicamente porque se trata de una deuda que no está ni en rutas, ni escuelas, ni hospitales, ni en ninguna mejora ni para las empresas ni para las familias argentinas. Terminó siendo un programa que solo sirvió para financiar la salida de capitales de la Argentina allá por el 2018-2019. En el marco del nuevo acuerdo, el gobierno argentino se comprometió a mantener el déficit pautado para este año de 1,9% del Producto Interno Bruto. Bueno, con inmensa alegría, Abuelas de Plaza de Mayo comunica la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. La organización Abuelas de Plaza de Mayo encontró el nieto 133 apropiado durante la dictadura argentina. Se trata de un sobrino de Mario Santucho, líder fundador de la organización guerrillera PRT-ERP, muerto tras un enfrentamiento con militares en 1976 y con 10 familiares desaparecidos. El nieto recuperado se reencontró el viernes con su familia poco antes de realizarse la rueda de prensa en la que no participó. Los hermanos ya se habían conocido en una videollamada. Expresó el deseo de conocernos, nos estuvo buscando, está contento, obviamente sorprendido por la magnitud de lo que encontró. Creo que le va a llevar un poco de tiempo elaborar tanta información. Cristina Navajas, militante del partido y que ya tenía 2 hijos, fue secuestrada en 1976 con 2 meses de embarazo, junto con su cuñada Manuela Santucho y Alicia Raquel de Ambra. Según testimonios de sobrevivientes, fue llevada a diversos centros clandestinos de detención y permanece desaparecida. El nieto recuperado había sido apropiado por una pareja formada por un militar y una enfermera. Esto creo que es la victoria de la democracia. Una derrota de la dictadura, porque ellos nos querían quitar los hijos y los estamos recuperando. Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando a unos 300 nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres. Más información, hablamos de lo que sucedió el martes. Cientos de representantes de las comunidades originarias de Jujuy, bien al norte de nuestro país, marcharon el martes a Buenos Aires. Llegaron a la capital federal en defensa del derecho a la tierra y también en contra de la reforma de la Constitución provincial aprobada en junio en esa provincia, hecho que conocemos y que, por supuesto, generaron graves disturbios. Lo vemos. Los pueblos originarios de Argentina defienden su derecho a la tierra.
Cientos de representantes de comunidades de la provincia norteña de Jujuy marcharon el martes en Buenos Aires en contra de una reforma de la Constitución provincial aprobada en junio y que generó graves disturbios con varios heridos y detenidos. La provincia de Jujuy quiere regular todo el agua de Jujuy, ya sea el agua natural, el agua vírgenes que salen en los manantiales. ¿Por qué? Porque obviamente las multinacionales consumen mucha cantidad de agua. Para sacar 1 kilogramo de litio se consume 20.000 litros de agua. Así que por esa misma razón, este año hay sequía para todos los animales, pero nunca para el litio o nunca para las mineras. El llamado Malón de la Paz partió desde la Puna el 25 de julio y reclamó frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia la derogación de la reforma al sostener que es inconstitucional. Bueno, nuestro reclamo venimos haciendo de hace mucho tiempo ya, porque fue construida una constitución con nuevos artículos sin consultarnos sobre los territorios, y también nos quieren avasallar por el tema del agua. Si no tenemos agua, no hay vida. Los manifestantes cumplieron en la Plaza de los Tribunales con el rito de tributo a la Madre Tierra que se realiza cada 1 de agosto en el Día de la Pachamama. Reclamaron a la Corte Suprema que se expida sobre la constitucionalidad de la reforma. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es precandidato a vicepresidente por la alianza de derecha Juntos por el Cambio en una fórmula que encabeza el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez. Y quieren quitarnos, este señor Morales, nos quieren quitar todo a los jujeños. Entonces Salta, ¿qué dice? También se suma en este Malón de Paz para hacer cumplir nuestros derechos como pueblo originario. La reforma prohíbe expresamente los cortes de calles y de rutas, lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta. Sin embargo, aún persisten los piquetes en varias rutas de Jujuy. Como siempre, nos despedimos de todos ustedes, siempre agradeciendo el estar del otro lado. La próxima semana nos encontramos nuevamente aquí para comentarles lo más importante, siempre desde nuestra mirada, de lo que sucede en nuestra América Latina. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere